llegamos. Estamos listos para empezar una clase más. Qué gusto que estén con nosotros, una clase más de Escuela Dominical. Les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerramos nuestros ojos. Y decimos así: amado Padre, gracias porque nos permitiste hoy despertar, abrir los ojos, estas redes sociales que nos acercan. Te pedimos por la clase, por nuestras maestras y porque nos permites entender lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. Todo esto te lo pido y te agradezco en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora les voy a pedir que se pongan de pie y le demos gracias a Dios por todo lo que hace. Vamos a alabarlo al menos por 7 cosas en este momento. Te alabo 7 veces al día. Te alabo 7 veces al día. 7 veces yo te alabaré. Tú te gozas al oírme cantar. 7 veces te alabaré. 1 por mi familia, 2 por mis amigos, 3 por tu gracia y tu bondad, 4 por la lluvia y las estrellas, 5 porque sé que conmigo estás, 6 por la comida que a diario me das, 7 pues camino al cielo yo voy. Vamos a seguir agradeciéndole a Dios por todo lo que hace. Pues empezamos con nuestra clase. ¿Compras? Ay, mi amor, no tengo dinero, no te lo puedo comprar. Me lo voy a esconder mientras nadie me ve. Mi amor, recuerda que aunque nadie te esté viendo, Dios te está viendo. Y a Él no le agrada eso. No hagas lo que quieres que haga el diablo. No, yo no quiero hacer lo que el diablo hace. Entonces ponlo ahí. Gracias, mi amor. ¿Me acompañan por su Biblia? El versículo que veremos hoy se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago 4:7, y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios significa sujetarse, es decir, agarrarse voluntariamente de Dios. Para eso hay que tener una relación con Él y obedecerle. Resistid al diablo significa aguantar, oponer resistencia y no caer en las tentaciones que el diablo te anima a hacer y que no le agradan a Dios. Recordemos que el diablo y Satanás es el enemigo de Dios. Y huirá de ti significa que cuando tú respondes con la palabra de Dios, a él no le quedará más que hacer que huir de ti. Dios es muchísimo más fuerte que Satanás, el diablo. Si tú le has pedido al Señor que te salve, Él vive en ti y Él te ayudará. Necesitas memorizar y leer su palabra para que así lo puedas usar en los momentos de tentación para resistir el deseo de hacer lo malo. ¿Me acompañan a repetir nuestro versículo? Primero lo vamos a hacer con voz muy suavecita. ¿Ok? Empezamos. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer con voz muy fuerte. Y dice: Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muy bien. Ahora lo vamos a decir
muy fuerte y brincando. Y dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Perfecto. ¿Cuántos de ustedes han memorizado versículos bíblicos? Tal vez Dios te recordó una promesa cuando tenías miedo. O tal vez citaste un versículo cuando le estabas hablando a un amigo acerca de Jesús. Conocer la palabra de Dios te ayudará a tener la victoria sobre tu enemigo Satanás. Satanás frecuentemente te anima a hacer lo malo. Pero si conoces a Jesús y lo recibiste como tu Salvador, la palabra de Dios te ayudará a resistirle y no pecar. Jesús nos dio un ejemplo excelente. ¿Recuerdan a Elizabeth y a Zacarías de nuestra primera lección? Dios hizo un milagro en ellos. Elizabeth pudo tener un hijo. A este le pusieron por nombre Juan, tal como había dicho el ángel. Juan llegó a ser un nombre distinto en muchas maneras. Dios tenía un propósito especial para su vida: preparar a otros para la venida del Salvador. En el tiempo correcto, Juan comenzó a hacer su trabajo en el desierto, cerca del río Jordán. Le dijo a la gente: arrepiéntanse. Eso lo vemos en la Biblia, en el libro de Dios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 4. ¿Me acompañan a leerlo? Dice así: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo, arrepentimiento para perdón de pecados. Dios iba a juzgar a todos. Esto significa ver lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. Dios ama a todas las personas y quería que recibieran el perdón. Cuando llegó el tiempo apropiado, Juan comenzó a preparar a la gente para que conocieran al Salvador. Juan predicaba diciéndoles que Dios iba a juzgarlos. ¿Recuerdas? Ver lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. Muchas personas se reunían para oír lo que Juan decía. Cuando las personas creían lo que él decía, ellos se arrepentían. Ya no querían seguir pecando. Querían comenzar a vivir en la forma como Dios quería. Para mostrar a otros que ya no querían seguir pecando, ellos se bautizaban, sumergidos en agua, por Juan, en el río Jordán. Por eso era conocido como Juan el Bautista. El bautismo es una ordenanza de Dios. Actualmente, nosotros también hacemos esta ordenanza del bautismo. Aunque muchas personas llegaban para escuchar a Juan, algunas personas no creían lo que él decía. Los fariseos estaban entre los que no creían. Otros que oían a Juan se preguntaban si él era el Salvador prometido. Juan estaba listo para decirles que no lo era. En la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 27, dice así: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas del calzado. Esto les dijo Juan. Un día, mientras Juan predicaba y bautizaba, el Señor Jesús se juntó con la multitud. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, esto en el Nuevo Testamento: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús era de quien Juan estaba predicando. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El Señor Jesús vino y le pidió a Juan que lo bautizara. Juan no lo podía creer, mas Juan le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Esto quiere decir que el Señor Jesús le dijo a Juan, esto es lo que conviene ahora. Entonces le dejó. El Señor Jesús era perfecto, no necesitaba arrepentirse del pecado, pues Él no tenía ningún pecado, pero se bautizó para demostrar a otros que Él estaba siguiendo las ordenanzas de Dios. Ordenanzas quiere decir mandato, así que si tú ya eres hijo de Dios, también debes cumplir el mandato de Dios y bautizarte. Juan no se sintió digno de hacer lo que el Señor Jesús pedía, pero el Señor Jesús entró al agua y Juan lo bautizó. Al salir del Señor Jesús del agua, algo maravilloso sucedió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién estaba hablando? Dios el Padre. Dios el Padre hablaba desde el cielo. Dios el Espíritu Santo tomaba forma de una paloma. ¿Quién se bautizó? Exacto, Dios el Hijo. Dios es un solo Dios en 3 personas. Dios mostró a Juan y a la gente que Él es la Trinidad, un Dios en 3 personas. Y para que entiendas un poquito más cómo es esto de un Dios en 3 personas, veamos un ejemplo. La Trinidad es como el agua. ¿Pero cómo? ¿Como el agua? Sí. Lo primero que debes de saber es que el agua tiene 3 estados. Puede estar en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. En estado líquido es como la vemos en los mares, en los ríos o en este vaso con agua. En estado sólido es cuando la vemos en forma de hielo, granizo o nieve. Por cierto, sería divertidísimo ver caer la nieve. Y en estado gaseoso es cuando el agua se calienta y se evapora, se convierte en gas, o sea, en vapor de agua. Al igual que el agua sigue siendo agua en sus 3 estados, en este evento del bautismo del Señor Jesús, vemos que se manifestó Dios Padre hablando desde el cielo a Dios Hijo, quien se estaba bautizando. Y se manifestó también Dios Espíritu Santo en forma de paloma, posándose en el Señor Jesús. Recuerda, son 3 personas diferentes que se llaman la Trinidad, pero son un solo Dios. Estoy segura que a Juan y a los otros les hubiera gustado pasar el día con el Señor Jesucristo después del bautismo. Pero Dios tenía otros planes. El Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde vivió durante 40 días. Durante esos 40 días, el Señor Jesucristo ayunó, que quiere decir que no comió absolutamente nada. El Señor Jesucristo debió haber tenido mucha hambre. Sin embargo, debió de tener otro desafío. Satanás estaba tratando de animarle a pecar. Al final de los 40 días, el Señor Jesucristo tenía mucha hambre y Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía el Señor Jesucristo el poder de hacer que las piedras se convirtieran en pan? ¡Claro! Jesucristo es Dios y Él puede hacerlo
todo, pero él eligió hacer solo lo que su padre decía. Satanás estaba tratando de que el Señor Jesucristo desobedeciera a Dios. ¿Y sabes? Satanás también quiere que tú desobedezcas a Dios, que hagas cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuáles son esas cosas que Satanás quiere que hagan los niños? Pues que digan mentiras o que practiquen la venganza, que es que te desquites de alguien que te hizo algo, o quizá que robes. Que Satanás te anime a pecar no es pecado. Pecado es cuando le obedeces. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La tentación frecuentemente comienza con un deseo. Quizás hay algo que tú quieres tener o quieres hacer algo que no está bien. De poco a poco, de tanto estarlo pensando, lo ves como algo que no está mal y te convences de que está bien y caes en la tentación. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Resistir es decir no a Satanás y sí a Dios. Tú puedes hacerlo si conoces y obedeces la palabra de Dios. Entonces estarás preparado cuando Satanás trate de animarte a pecar. Satanás estaba trabajando e intentando que Jesús desobedeciera a Dios. Quería que Jesús ocupara su poder para convertir las piedras en pan. Pero el Señor Jesucristo decidió obedecer solo lo que Dios el Padre le pedía que hiciera. Jesús resistió a Satanás con la palabra de Dios. La Biblia dice en Mateo 4:4 que Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Satanás no se dio por vencido y llevó al Señor Jesucristo a lo alto del templo de Jerusalén, que se extendía a más de 30 metros del valle de Cedrón. Y la Biblia nos dice en Mateo 4, 6 y 7 que le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás no había acabado. Llevó al Señor Jesucristo a una montaña muy alta donde se podían ver todas las naciones del mundo. Y la Biblia nos dice que le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Postrarse es hincarse con los brazos hacia adelante. Es una posición que se ocupa para orar o para adorar a Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo respondió, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo decidió obedecer solo lo que Dios el Padre quería que hicieras. Jesús resistió a Satanás. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, puedes elegir hacer lo correcto. También puedes rehusar, es decir, rechazar
o negar rendirte a la tentación. Tu mejor defensa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en el libro de Salmos 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mientras más leas, memorices y estudies la palabra de Dios, Dios usará su verdad en tu corazón para cambiarte y ayudarte a resistir a Satanás. El versículo que nos enseñó la maestra Liz, Santiago 4:7, nos da 2 pasos poderosos para resistir a cualquier tentación. Número 1. Sométete a Dios escogiendo obedecerle. Di sí a Dios y no a Satanás. Número 2. Resiste a Satanás por el poder de la palabra de Dios. Cree la verdad de la palabra de Dios y haz lo que dice. Cuando sientas que estás en una situación de pecado, di no al pecado. Piensa qué es lo que haría el Señor Jesús y resiste. Por ejemplo, si estás presentando un examen y quieres copiarle a tu compañero de al lado, piensa en lo que dice la palabra de Dios y di no al pecado. Concéntrate en tu examen. También puedes orar a Dios para pedirle que te dé entendimiento. Si un amigo te dice que vayan de compras a la tienda y te pide que tomes algo y salgan sin pagar, eso es pecado y se llama robar. Di no al pecado recordando los 2 pasos que nos enseña nuestro versículo. Sométete a Dios y resiste a Satanás. Aléjate de esa mala compañía y busca mejores amigos. Haz todo lo posible por resistir al pecado. Recuerda, Dios te ve en todo momento y en todo lugar. Dios promete que cuando te sometes a Él y resistes al diablo, Él huirá de ti. No siempre es fácil, pero por el poder de la palabra de Dios, puedes hacer lo correcto. El Señor Jesús eligió hacer lo correcto. Rechazó rendirse a la tentación de Satanás por el poder de la palabra de Dios. Y por fin Satanás lo dejó. La Biblia dice en Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. No importa lo que Satanás decía, Dios cuidaba a su hijo. Dios envió a los ángeles para suplir las necesidades del Señor Jesús. El Señor Jesús había pasado por un tiempo difícil, pero había resistido a Satanás por el poder de la palabra de Dios. Recuerda, si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, también puedes resistir a Satanás por el poder de la palabra de Dios. Esta semana te reto a que cuando seas tentado, recuerdes nuestro versículo. Puedes escribirlo para que te lo aprendas. Recuerda comentarnos cómo Dios te ayudó a resistir a Satanás por el poder de la palabra de Dios. Hemos tenido una clase muy interesante en la que vimos cómo el Señor Jesús fue bautizado y cómo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y ahí fue tentado por Satanás. Recuerda, así como el Señor Jesús resistió a la tentación, tú también debes resistir la tentación con la palabra de Dios. Di sí a Dios y no a Satanás. Ha llegado la hora divertida. Vamos a saber qué tanto pusieron atención en la clase y vamos a hacer un pequeño repasito.
A ver, díganme, ¿quiénes eran los padres de Juan el Bautista? Perfecto, era Elizabeth y Zacarías. Ahora, ¿me pueden decir qué trabajo importante le dio Dios a Juan? Muy bien, preparar a otros para la venida del Salvador. ¿Y para qué se bautiza la gente con Juan? Muy bien, para mostrar que se arrepentían de su pecado y elegían vivir como Dios quiere. Ahora, ¿me pueden decir por qué fue Jesús con Juan para ser bautizado? Muy bien, Jesús era perfecto y no necesitaba arrepentirse de sus pecados, pero cuando Jesús se bautizó, él estaba mostrando la obediencia hacia las leyes de Dios. Ahora, ¿quién me puede decir qué cosas maravillosas sucedieron cuando Jesús fue bautizado? ¡Qué inteligentes! Se acuerdan de todo. Así es, el Espíritu Santo descendió del cielo en forma de paloma y Dios el Padre habló desde el cielo. Otra. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Muy bien, Dios, el Espíritu Santo lo llevó. Vamos por otra, súper facilita. Y dice, ¿cómo respondió Jesús a las tentaciones de Satanás? Muy bien, resistió a Satanás por el poder de la palabra de Dios. Vamos por la siguiente. ¿Cuáles son algunas cosas que Satanás pidió que hagan los niños cuando los tienta? Así es, decir mentiras, copiar en los exámenes, chismear, buscar venganza. Se la saben bien, ¿eh? Y por último, ¿quién me puede decir cuáles son las dos cosas que debes de hacer cuando eres tentado a pecar? Así es, pusieron muchísima atención. Someternos a Dios y resistir a Satanás. Primera de Corintios 10:13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. Bienvenido a tu historia misionera. ¿Por qué corrían lágrimas de los ojos de Guillermo Carey cada que veía el mapa del mundo? Pues porque él pensaba en que había
miles, millones de hombres, mujeres, niñas y niños que no conocían al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero Él estaba lleno de gozo y de agradecimiento a Dios por su bondad al permitirle ir a la India. Pero no todos estaban contentos de que Guillermo Carey se fuera a la India. Su papá le dijo que estaba loco. Su esposa le dijo que lo olvidara, que ella nunca iría a otro país a vivir. Y su congregación estaban tristes y preocupados porque decían que dónde iban a encontrar a otro pastor que los ayudara y guiara hacia Dios. Guillermo estaba preocupado por todas estas opiniones y oraba a Dios para que todo marchara para que él pudiera ir a la India. Y saben, pronto llegó el día de partir. Cuando él estaba viendo hacia la embarcación que lo llevaría, su corazón se llenó de gozo, porque Dios había puesto en el corazón de su esposa ir con él. Y le acompañaban también sus hijos y el doctor Thomas. Estaba feliz y embarcó. ¿Saben? Era un viaje muy largo porque ellos tendrían que salir del puerto de Inglaterra y dar toda la vuelta hasta el puerto de la India. Era un viaje larguísimo de muchos meses. Pero cuando se embarcaron, todos estaban contentos, pues el mar estaba en calma, las olas eran pequeñas y el barco se deslizaba rápidamente hacia la India. Pero pronto, en medio del mar, empezó a haber unas olas enormes que golpeaban la pequeña embarcación. Y ¿saben? Hubo una tan grande que cuando le pegó al barco lo lastimó, lo destruyó y tuvieron que esperar 11 días a que arreglaran el navío para que ellos pudieran seguir viajando. ¿Y qué hacía Guillermo en ese barco durante días, semanas, meses? Pues él no era un hombre que se quedara quieto, ¿verdad? Así que junto con el doctor Thomas aprendía bengalés, que era uno de los idiomas que hay en la India, y también se apresuraban y trabajaban mucho para traducir la Biblia a ese idioma, al bengalés. Cuando Guillermo no se encontraba estudiando, traduciendo, también daba clases a otros pasajeros sobre la Biblia. ¿Saben? Guillermo era un misionero en su casa, en el océano o en cualquier lugar donde Dios lo ponía. Y los domingos celebraban un pequeño servicio donde cantaban alabanzas y Guillermo daba un mensaje para adorar y glorificar a Dios. 5 meses después llegaron a la India. Los domingos Guillermo celebraba un pequeño servicio para que pudieran adorar y glorificar a Dios. Pronto, 5 meses después, llegaron a la India. Y cuando todos se bajaron, Guillermo observó a todas las personas vestidas de blanco, caminando de un lado a otro. Y se puso feliz, es que él quería inmediatamente empezarles a hablar del Evangelio. Pero de pronto todo pareció estar mal. Ellos necesitaban una casa. Y también su esposa y su hijo se pusieron mal. Ay, ¿qué podían hacer? No sabían. Guillermo comenzó a orar y confió en Dios. Y de repente, cuando ya no sabían qué hacer, un inglés pasó por ahí con su escopeta y su perro y se sorprendió de ver más ingleses. Y entonces les dijo, vengan a mi casa. Es muy grande y pueden quedarse un tiempo ahí en lo que consiguen una casa donde estar. Y entonces ellos fueron a su casa.
Pero ¿saben? El alimento y los medicamentos eran muy caros. Las provisiones empezaron a acabárseles y el dinero también. Y cuando les dijeron que ya estaba disponible la casa que se iban a quedar, se enteraron de que estaba ocupada. ¿Qué van a hacer? No te pierdas tu próxima historia misionera. Estos son los materiales que vamos a utilizar para nuestra manualidad. Lo primero que vamos a hacer es colorear y recortar las figuras del PDF. Después doblaremos la mitad de la hoja de color blanco y la de color azul cielo de esta manera. En la hoja de color azul hacemos un margen de 1 centímetro y recortamos de esta manera. Esto va a hacer que nuestra hoja azul quede más pequeña que la blanca y así cree un efecto de margen y la pegamos a la hoja blanca. Una vez que tenemos este paso hecho, vamos a pegar las 2 nubes grandes y a Juan el Bautista. En un pedazo de hoja amarilla recortamos un triángulo alargado de esta manera y pegamos en nuestra tarjeta de esta forma. Tomamos la mitad de 2 hojas de 2 azules diferentes, marcamos y recortamos líneas de 5 centímetros. Una vez que tengas varias tiras, el siguiente paso es recortarlas en forma de ondas de esta manera. Como siguiente paso vamos a unir las ondas una por una de esta manera. Ahora recortamos una tira de papel de color azul y una tira muy delgada de color amarillo. La azul la pegamos al Señor Jesús y la amarilla a la paloma. También puedes poner una batelenguas y un palillo para poder mover con mayor facilidad. Con ayuda de un cúter haremos 2 perforaciones, una exactamente debajo de la nube pequeña y otra abajo del Señor Jesús como 5 centímetros. En este paso, pídele ayuda a tus papás. Ya que tengas estas perforaciones, insertamos las 2 tiras de papel. Una vez hecho esto, pegamos las olas del agua poniendo pegamento solo en los 2 extremos. Y listo, pegamos nuestro versículo. Esta manualidad nos recordará el bautismo del Señor Jesús, ya que en ella vemos que Dios Padre se manifestó hablando desde el cielo a Dios Hijo, quien se estaba bautizando, y se manifestó también Dios Espíritu Santo en forma de paloma, posándose en el Señor Jesús. Recuerda, son 3 personas diferentes que se llaman la Trinidad, pero son un solo Dios. Además de que el Señor Jesús nos da el ejemplo de obediencia cumpliendo la ordenanza del bautismo. Hemos llegado al final de nuestra clase. Estamos muy contentos y muy gozosos por todo lo que ha hecho Dios para nuestras vidas. Les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración para despedirnos. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerramos nuestros ojos. Y decimos así: amado Padre, gracias porque has estado siempre con nosotros. Te pedimos porque esta semana nos permitas conocerte y aprender más de ti en todo momento. Gracias por nuestros padres, por nuestras familias, por nuestras maestras que nos siguen enseñando. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando. Te alabo 7 veces al día, 7 veces yo te alabaré.
Tú te gozas al oírme cantar, 7 veces te alabaré.